Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a todas las personas que gustan de la filosofía. Este es el primer episodio de Doble 7. Es un episodio donde de lo que se trata es dejar claro qué es la filosofía, para qué nos sirve, y eso no es tan importante para nosotros aquí, pero debemos de tomarlo en cuenta para poder entender que la filosofía es para todos. Se trata de pensar, de reflexionar, de ser crítico, de analizar, de posar preguntas, de ponerlas, de exhibirlas, de vernos frente a frente ante las preguntas para tener respuestas y esas respuestas convertirlas en preguntas para seguir indagando, para poder entender temas sencillísimos, temas de todos los días, como la política, que ahora está en boga por todo lo que está pasando entre Estados Unidos, su relación con el norte de Europa, su relación con Canadá, su relación con México, todo este tema de los tratados comerciales. También para entender por qué nos cuesta trabajo levantarnos todos los días, para entender dónde nace la ansiedad que siento, los ataques de pánico. También queremos entender este tipo de frases como hay que hacer algo que valga la pena. ¿Qué es la pena? ¿Qué vale la pena? También tomar en cuenta, hay una frase que a mí me hace mucho ruido cada que la escucho y es aquella frase que dice el tiempo pasa volando. Este año se fue más rápido que el otro. Cuando sabemos que todos los días, a partir del sistema de medición del tiempo, todos los días tienen 24 horas y todas las horas tienen 60 minutos y todos los minutos tienen 60 segundos. ¿Cómo sabemos que pasa más rápido el tiempo? ¿Cómo sabemos que el tiempo vale la pena? ¿Cómo sabemos qué es perder el tiempo? ¿Cómo sabemos qué es aprovechar el tiempo? Todas estas cosas impactan en nuestro sistema de creencias, en la asignación de valores que le damos a las cosas que hacemos todos los días y así construimos el sentido de nuestra vida. Y todo esto construye el presente, el pasado y el futuro. Y luego venimos a caer con todas estas personas que nos ofrecen ahora reflexiones sobre hay que vivir en el presente es ahora. Todo eso está bien, todo lo que sea abonar a la cosmovisión, a la manera en la que vemos el mundo, es positivo, porque nos invita a reflexionar. Eso es la filosofía, pensar y reflexionar. Todo abona. No son importantes las teorías, no son importantes al grado de prioridad, me refiero. Los autores, las mujeres que abrieron camino, como Simone de Beauvoir, como Hannah Arendt, como otras tantas mujeres que hemos leído, estudiado, conocido, Judith Butler, que ahora está vigente desde Estados Unidos con todo el tema del feminismo y desde hace algunos años. Y hay muchas mujeres muy valiosas, con pensamientos muy valiosos, y también hay hombres que a través de la historia nos han ofrecido diferentes maneras de ver la vida, de poder comprender los valores que asignamos a la vida y de allí partir, establecer plataformas para vivir nosotros. De lo que se trata la filosofía, y vamos a arrancar con eso. Aquí tengo una pequeña guía, por ahí se irán dando cuenta que lo que hago mucho es escribir, me gusta, es una manera de construir la realidad, es una manera de deconstruir lo que otras personas nos comparten, es una manera de registrar nuestras propias ideas y cada quien tiene sus técnicas, hay que irlas desarrollando, hay que irlas implementando. Una cosa importante es el formato de nuestro video podcast, es a partir del número 7. Ya cuando caigamos en cuenta con Rudolf Steiner y la antroposofía, vamos a caer también con el tema de la numerología, el tarot, Marian Costa, obviamente Alejandro Jodorowsky, el tarot de Marsella,
todo el tema de los masones y la numerología mágica. Son temas que podemos utilizar a nuestro favor, que son sistemas, dimensiones, hipótesis, trabajo, que viene desde muchos años atrás y que nos permite ir tomando en cuenta cuál es el sostén de las maneras en las que vivimos el mundo. Por lo tanto, una de las cosas que debemos tomar en cuenta en los macrosistemas, también en algún momento hablaremos de Niklas Luhmann en la teoría de sistemas sociales, el formato que vamos a implementar es, como todo es a razón del 7 en doble 7, vamos a tomar como base episodios de 49 minutos, a excepción de este por la introducción. Vamos a poner un cronómetro. Es importante medir el tiempo porque el conocimiento, la sabiduría, la filosofía no sirve para los humanos si no la aplicamos. De eso se trata exactamente lo que estamos haciendo. Por lo tanto, arrancamos nuestros 49 minutos y aquí lo vamos a poner para tenerlo en cuenta cuando suene. Lo vamos a apagar para no sentirme presionado por el tiempo. Que salga lo que tiene que salir. Preparé varias cosas de todo lo que he venido estudiando, que no es mucho. Hay otra frase muy bonita que tiende a la filosofía. No me acuerdo a quién se la adjudican en la historia, que dice: yo solo sé que no sé nada. Y eso significa que conforme vamos aprendiendo en la vida y nos vamos explicando la vida, nos damos cuenta que nos faltan cosas por aprender. Nos damos cuenta que vamos destapando la cebolla como con hojitas y nos vamos percatando, nos vamos realizando en ese descubrimiento. Entonces vamos a empezar con este escritor quebecoa que dice: la pequeña filosofía para los usuarios no filósofos. Y aquí quiero hacer una connotación que sería ridículo, dice él, que dijéramos que la filosofía está reservada para los filósofos, pues sería tanto como decir que la cocina está reservada para los chefs o los cocineros. En el mismo tono, aquí nos va ayudando y encontramos que debe de desarrollarse en el ser humano, ante la necesidad de respuestas, el gusto por la reflexión personal, más que de racionalizar. La reflexión personal en la filosofía es importante. Aquí nos comparte también una bonita frase que dice: la razón es en cada uno de nosotros en todo el mundo un útil precioso. La razón, como la capacidad que tenemos los humanos a diferencia de los animales, ya hablaremos también de la Kabbalah, de todas las teorías que tiene respecto a los inmóviles y los móviles y los pensantes, la existencia y todas esas cosas. Aquí podemos ver que los útiles, también aquí habla de las técnicas y en otro momento lo voy a usar. Los útiles son todas aquellas cosas que podemos nosotros usar su conocimiento, que nos permiten aplicar el conocimiento a la vida real, a la vida material, y que eso nos llevará a un resultado. Hablaremos, como les dije, de la teoría de sistemas y cómo existe esta implementación de procesos, este descubrimiento para poder hablar de causa y efecto en los sistemas sociales, en los sistemas personales, en los sistemas familiares. También hablaremos, por supuesto, de Claudio Naranjo, hablaremos de la terapia sistémica familiar, que esa también es muy importante, Hellinger y todo su posicionamiento, que también tiende a la técnica, tiende a facilitarnos el descubrimiento de nuestras
partes inconscientes, de aquellas cosas que forman parte de nuestra cosmovisión, que las tenemos en el subconsciente y que mediante la teoría sistémica podemos nosotros reflexionar. Aquí nos dice que la filosofía, esta es una anotación que yo hice, la filosofía se trata de hacer una pregunta, de reflexionar sobre la respuesta y después hacer otra pregunta con la respuesta que obtuvimos. Es entonces un proceso de profundidad en nosotros mismos. El filósofo debe recurrir a la razón, ya hablamos de eso. La mayor parte de las actividades intelectuales son de alguna manera filosofía. Con eso vamos a pasar a entender alguno de los otros autores que tengo aquí presentes, que son importantes, que nos van a llevar, nos van a ayudar a ir de la mano en este primer episodio. ¿Cuáles son las intenciones y por qué considero que la filosofía es una manera? Pues bueno, porque ha sobrevivido generaciones, porque son miles de años ya aplicando filosofía y de las cuales esas filosofías, esas teorías han devenido, han desencadenado cualquier cantidad de técnicas, tácticas, estrategias, procesos, métodos, escuelas, incluso negocios para resolver las dudas del ser humano, para contestarnos las que se van presentando con los microcambios o los macrocambios que ocurren en los sistemas. Hoy hablaremos de Antonio Escotado y la teoría del caos, y ahí nos dice que hemos descubierto los seres humanos que hay sistemas sensibles. Eso significa que si aplicamos un microcambio a un sistema dado que implica un orden, eso generará cambios, eso generará consecuencias, y esas consecuencias dentro de los elementos humanos que participan en ese sistema, en ese orden, generará caos, porque es un cambio que revoluciona el orden. Por lo tanto, los elementos humanos, léase las personas que integran ese sistema, puede ser un microsistema, un macrosistema, una familia, una empresa, una sociedad, una colonia, un país. Los sistemas que regulan esos diferentes sistemas también son sensibles a los microcambios o a los macrocambios. Eso lo vamos a ir viendo. Lo vamos a tratar de explicar, vamos a tratar de generar ejemplos como el COVID, como todos los sistemas humanos fueron trastocados y tocados de alguna manera por los efectos de un microcambio, que cuál es un tema de salud pública individualizado, o sea, a una persona le da gripa, se contagia del virus y las reacciones van escalando desde la dimensión individual hasta la dimensión macroplanetaria. ¿Qué significa? Le dio gripa a una persona en un virus nuevo, en una mutación, en una transformación de un virus, trastocó su vida porque se sabe o se dice que la persona que contrajo o que evolucionó el virus del COVID en sí mismo, que se dice que fue un hombre, murió. Entonces trastocó su vida en la dimensión individual, pero también llegó a escalar hasta lo macroplanetario. ¿Qué significa? El tiempo, el espacio, las grandes ideas y las grandes dimensiones, los macrosistemas que regulan la vida diaria de todas las personas en el planeta. Entonces, resumiendo, el COVID, la gripa en una persona, cambió el comercio mundial, la forma en la que nos comunicamos,
Eso es un sistema sensible, de eso habla la teoría del caos. Más adelante voy a compartir con ustedes otras ideas que he tomado de un libro de Antonio Escotado, filósofo, abogado, pensador, que murió hace un par de años, español, un hombre conocedor, inteligente, estudioso, dedicado, compartido, que decía estudiar horas, 8, 10, 12 horas al día durante décadas. Y el resultado que nos lega, que nos permite no empezar de cero a nosotros, son sus libros, sus videos, sus canales de comunicación de ese conocimiento digerido y que resulta en su perspectiva. Y es importante la compartición de las perspectivas, es lo que estamos haciendo aquí. Al vulgarizar, lo que tendemos a hacer es a compartir una perspectiva individual, personalísima, que evidencia a las otras personas por medio de otros canales de comunicación un conocimiento valioso, algo que aporta valor a la vida de las personas. Vamos a usar un pañuelito rojo. Hay que acordarnos que todo en esta vida es un símbolo. Vamos a hablar en algún momento también de un filósofo de apellido Wolff, Francis Wolff, francés, que ha dedicado tiempo y estudio a la filosofía en las corridas de toros. Por eso estamos usando un pañuelito rojo para simbolizar aquello que se simboliza en la tauromaquia con un pañuelo rojo. Ya hablaremos de eso más adelante. Solo estamos dejando semillas en el camino para después retomar caminos y revisar los frutos de las semillas que dejamos, ver cuáles florecieron, ver cuáles no. Aquellas que den fruto las vamos a cortar y las vamos a utilizar para alimentarnos metafóricamente con la filosofía. Voy a tocar ahora temas relacionados al Renacimiento. Este es un excelente libro, súper recomendado. Luis Villoro, El pensamiento moderno, filosofía del Renacimiento. Es del Fondo de Cultura Económica. Es muy accesible en cuanto a costo, en cuanto a disponibilidad. El Fondo de Cultura lo ha reeditado y reimpreso varias veces. Una joya el libro. Luis Villoro también, una joya, llegada de España a México, mexicano, maestro en diferentes instituciones en la República. Y pues nada, vamos a compartir su visión de las cosas, de las características del pensamiento moderno. Dice que se construirá, se consolidará y diversificará en los siglos XVII, XVIII, XIX y XX. ¿Por qué el racionalismo durante 400 años nos importa a nosotros en pleno 2025? Porque el sistema de creencias va a determinar la manera en la que convivimos, en la manera en la que nos relacionamos con el entorno, con el medio, con las personas, con el sistema, en la medida en la que encontramos o no conceptos como la libertad, que después aterrizamos en pequeñas dimensiones como la libertad de expresión, la libertad personal, la libertad de género, la libertad de acción, la libertad de tránsito, y luego vienen las obligaciones, el Estado, el derecho. De esta manera se esparce el conocimiento y nos puede ir llevando de una pregunta a otra la filosofía. Luis Villoro dice, en referencia a esos 4 siglos, cada periodo, recordemos que son 4, incluso cada corriente intelectual o artística dentro de un periodo, ofrece variantes peculiares del pensamiento moderno y de su figura del mundo. Como ya lo comenté hace un rato,
la manera en la que vemos el mundo es la manera en la que nos relacionamos. Y la percepción se genera a través de los 5 sentidos. Con las ideas que tenemos, con la información, el conocimiento que tenemos en la mente, nosotros creamos la realidad. Sabemos qué es un gordo, qué es un pelón, qué es el color azul, a partir del contraste que tenemos racional de los colores, de las dimensiones en las personas, de los adjetivos calificativos, de la historia, de la fotografía, del otro, de poder hacer un contraste subjetivo en la mente de qué es lo que veo, cómo lo clasifico y por lo tanto cómo me relaciono con ello. Nos dice Villoro que cada periodo en esos 4 siglos nos permite entender el pensamiento de esos momentos, de las masas, de las grandes aglomeraciones de personas por sus resultados históricos y de cómo veían el mundo. Esa es la cosmovisión. Ellas, las etapas, constituyen, por así decirlo, un núcleo de creencias que están en la base de los demás y de las demás, porque forman el marco conceptual de una figura del mundo aún vigente. Aquí está la relevancia de este libro para citarlo en este primer capítulo, y es poder entender cuáles son y cómo arrastramos desde hace 4 siglos a partir del Renacimiento, que fue una época de cambio. Arrastramos, tenemos, acusamos efectos de la forma de pensar de esos 4 siglos, los hemos venido transformando mediante diferentes sistemas, como los sistemas de comunicación, de documentación, de archivo, la historia como sistema, el internet, que se sabe que los últimos 40 años han revolucionado como desde la revolución industrial no se veía. Y la revolución industrial tiene paralelos con el renacimiento. Entonces, en razón del tiempo. Entonces, por eso es importante este libro. Porque ahora podemos entender, vulgarizando la filosofía, que la manera en la que yo veo el mundo es la manera en la que me relaciono con mi pareja, es la manera en la que me relaciono con mi trabajo, es la manera que me relaciono con mis placeres, es la manera que me relaciono con mis dolores, con mis faltantes, con mis angustias, con mis deseos, con mis metas y con todo aquello que me lleva a tener una interacción con el medio y con los otros. Por ahí hay un filósofo actual, comunicador, también vulgarizador de la filosofía argentino, Darío Steinsberger o algo así se llama, no, seguramente no lo estoy pronunciando bien. Vamos a entender entonces, ya para dejar y pasar a otros razonamientos, a otras líneas y reflexionar con todas las ideas que estamos citando ahora sobre la vulgarización de la filosofía y los beneficios que puede traerme. Dice aquí el amigo Luis Villoro: el hombre no tiene, como las demás criaturas, una naturaleza fija. Vacío de atributos incambiables, está determinado por su elección. Súper importante, la elección. La libertad, ¿qué es la libertad? Ya hablaremos en otro capítulo profundizando de eso. Cada hombre debe elegirse a sí mismo, trazar su propia figura, promulgar su propia ley. Cada quien es fuente de sentido y de valor. El individuo debe llegar a ser él mismo, insustituible,
obra de sus propias manos. Desde entonces, el individualismo será un rasgo de la modernidad. Esta idea de que tenemos todas las personas una influencia directa en lo que somos, ¿quién no ha escuchado? Seguramente las generaciones de los 60, 70, todavía de los primeros años de los 80, hemos escuchado este dicho popular que en México que habla de cada quien es arquitecto de su propio destino. De esto habla, del individualismo, de la capacidad que tenemos al pensar, al razonar, de construirnos nosotros frente a los demás y de desarrollarnos e interactuar en el medio en el que nos desenvolvemos. Aquí vamos a pasar a la parte gorda, a la carnita de la filosofía. Antes de eso, un pequeño paréntesis, una pequeña anotación al calce, y es, ¿por qué? Así es la filosofía, así es el caos, así es la libertad. A partir de esa capacidad de la que hablaba Luis Villoro, estamos haciendo estos videopodcasts. Hay una preparación del episodio, hay una preparación de la información, pero vamos cambiando, nos vamos autodeterminando. No hay un script, no hay un guión que yo diga voy a leer esto, voy a hacer esto. Sin embargo, he hecho anotaciones en diferentes libros, me puse a mano diferentes cosas, 2 pares de lentes por si algo pasa, los celulares para tomar fotos y subirlo a redes sociales, un café, unas plumas. Es la filosofía, el escenario general, lo que nos hacemos a mano subjetivamente, intangible, inmaterial, para poder desenvolvernos en la realidad del día a día. Eso es la filosofía. Los útiles que pongo a mi alrededor, en el pensamiento, a la mano, para resolver todo lo que se me presenta en los sistemas en los que participo, en las dimensiones en las que me desenvuelvo, nuevas o no nuevas, usuales o no usuales, habituales o inhabituales. Ya veremos la importancia también del lenguaje. Por eso la incertidumbre es un elemento más que común en los últimos 20, 30 años de la historia de la humanidad. Porque esos sistemas sensibles de los que hablamos, los que citamos hace unos instantes, unos minutos, son los que generan, a partir de un micro o macro cambio, generan la incertidumbre. Porque se sale, el orden se rompe, se sale de la fila. De lo que nosotros entendemos que debe ser, ya no es. Entonces, lo que se proyecta hacia adelante con el sistema conocido, cambia. Eso es la incertidumbre, que ahora vivimos frente a elementos que se constituyen, es decir, que tienen una naturaleza de microcambios y de macrocambios. Hay elementos como el Internet, como la realidad virtual, como la posibilidad de eliminar el espacio y el tiempo mediante la comunicación en Zoom, en Meet, en todas estas plataformas que van cambiando cada instante la manera en la que se responde por parte del individuo y que esa respuesta afecta, toca a todas las dimensiones hasta la macroplanetaria. Léase también la aparición de la inteligencia artificial. Hay un sinfín de elementos que trastocan los sistemas, lo que entendíamos como seguridad social, lo que entendíamos como seguridad estatal, lo que entendíamos como seguridad sistémica, ya no existe. Y no existe porque esos elementos trastocan ese sistema. Es decir, hay cositas que rompen el orden que teníamos preestablecido. Crecer, estudiar, tener una licenciatura, tener un buen trabajo, casarse,
tener hijos, llegar a un posgrado, una maestría, un doctorado, tener un mejor trabajo, tener un mejor ingreso, entonces tener un cierto grado de riqueza. Pero todo eso es parte de un sistema social. Es parte de algo que fue creado por el hombre. No nació allí. Hace 400 años no existía como existe ahora, a partir de las 4 etapas que menciona Luis Villoro. De la misma manera, no existe una certeza de qué va a pasar mañana. Así de rápidas son las cosas ahora. Por eso la incertidumbre es permanente, por eso la ansiedad, por eso los ataques de pánico, por eso la depresión, por eso la insatisfacción, por eso la necesidad de encontrarle un sentido a la vida, de otorgarle valor a las cosas que hago. Y si no me gustan, si no me otorgan un sentido, si no son retribuyentes a mi vida, si no digo yo todos los días me gusta vivir la vida que tengo, entonces tomar en cuenta lo que otras personas nos han dejado para decir, tengo la posibilidad de cambiar. Tengo la posibilidad a partir de un razonamiento sentado en silencio, leyendo o no leyendo, pensando, reflexionando, de entender qué es lo que está pasando para entonces decidir mediante una escala de valores personalísima si hago un cambio o hago otro, si lo intento o no lo intento. A partir de todo esto, esta es otra sugerencia, el libro tibetano de la vida y de la muerte, Sogyal Rinpoche, también fallecido hace pocos años, creo que también fue durante el periodo del COVID. Allí vamos a encontrar un estudio de una perspectiva personal, podemos creerla o no, compartirla o no, pero de eso se trata la filosofía, de tocar a todas las puertas, de intentarlo todo, se vale todo. Podemos ser cristianos y ver qué piensan los musulmanes. Podemos ser judíos y ver qué piensan los agnósticos. Podemos ser masones y ver qué piensan los ateos. Podemos ser nada y saber por qué digo que soy nada. No se basa la vida en seguir personas en plataformas que nos ofrecen mediante comentarios o sí, provocadores, agresivos, nos instan al movimiento y al cambio. Somos humanos y a partir de eso podemos reflexionar y cambiar lo que estamos haciendo. Podemos provocar esos microcambios en nuestros sistemas. Este es un pequeño resumen que hice para el día de hoy. Si alguien en algún momento de la existencia, si todos seguimos vivos, le interesa una imagen de esto, lo puedo compartir. Es a propósito de Caos y Orden de Antonio Escotado. Él nos ofrece allí, a partir de una definición etimológica, arcaica, que el orden es una fila o hilera de granos que forman la espiga del trigo, del latín ordo. Aquí cabe anotar que, y nos lo comparte él también, que cuando uno voltea hacia atrás, la línea de los hechos, la línea de los acontecimientos de nuestra vida tienen lógica. Cuando vamos hacia adelante, cuando vemos hacia el futuro, todo es impredecible, todo es incertidumbre. Pero cuando volteamos al pasado, todo tiene una lógica, todo está ordenado. Pasó esto porque antes pasó esto. Y pasó eso otro porque antes de eso hubo una causa. Entonces, si vemos hacia atrás, ese es el sistema de la historia, que también empezó en el Renacimiento como lo conocemos ahora. El sistema histórico es reflexionar sobre los hechos en el tiempo hacia el pasado, en la distancia de la dimensión del tiempo hacia atrás, para poder entender cómo llegamos aquí. Eso es la historia. Aquí nos habla Escotado de la lógica de esos eventos. Si los volteamos a ver, los vamos a ver como una espiga de trigo ordenada y nos va a parecer a nosotros completamente lógica. Sin embargo, cuando lo vivimos,
parecían eventos al azar, como sorpresas, ¿no? Como la muerte de alguien, por ejemplo. Es un microcambio, muere una persona en billones, pero altera ciertos pequeños sistemas. Su sistema económico en el que estaba, su medio ambiente familiar, su medio ambiente laboral, y es una persona en billones. Ahí hablamos de los sistemas sensibles. También hay que decirlo que ahora todo es probable. O sea, todo es posibilidad. Ya nada es seguro. Acarreamos las ideas de Escotado y lo jalamos hasta acá para decir que cuando existe orden, hay equilibrio. Y cuando hay equilibrio, hay probabilidades. ¿De qué? De cambio. ¿Y el cambio qué es? Puede ser una mejora o puede ser un detrimento, una pérdida, un perjuicio o un prejuicio. Iremos haciendo las connotaciones ontológicas de las palabras. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo cierto orden para estudiar, tengo cierto sistema para compartir, pero hay pequeñas cosas como la resequedad en la boca que alteran ese sistema y cambian incluso la orden del día, ¿no? Ahí podemos ver, y nos dice Escotado, que en los últimos años, en el último periodo del que habla Luis Villoro y lo concatenamos con el buen Antonio Escotado, es que nace la sociedad red, que es estructurada por niveles demográficos muy altos, unidos a tasas de mortalidad muy baja. ¿Qué quiere decir? Cada vez las personas vivimos más, somos longevas y la longevidad cambia, el concepto cambia de longevidad. Vivir hasta los 40, 50 era común hace 600 años, 500 años, 400 años. Y la gente moría de enfermedades que ahora tal vez ya ni existen en algunos lugares, como la varicela, la rubiola, la fiebre amarilla, la rabia, ¿no? Y esa tasa de mortalidad baja cambia la manera en la que nos relacionamos en el mundo. Porque ahora se necesitan más casas. El sistema urbano debe cambiar y adaptarse al hecho de que menos gente muere y más gente nace. Porque ahora somos más los vivos que procreamos que éramos hace 400 años o que éramos hace 1000 años. Esto hace lógica porque la posibilidad del cambio es de todos, como lo hemos platicado. Y eso insta, provoca, requiere un compromiso de las personas frente a su medio, frente a su pareja, frente a sus hijos, frente a sus padres, frente a su escuela, frente a todos los sistemas con los que relaciona. Entre más grandes son los sistemas, entre más dimensiones abarcan, o sea, un sistema entre más pequeños sistemas tiene adentro, como el Estado, por ejemplo, es un sistema de gobierno, mayor es el efecto que tiene en otros sistemas. Me explico. A mayor orden, mayor equilibrio, porque hay menos problemas, hay menos conflictos, hay menos cosas que se salen de orden, porque hay un equilibrio, hay un orden. Por lo tanto, hay más posibilidad de acción. No estamos requeridos por el medio, requeridos por el desorden, por el caos, de reordenar. Nos dice Escotado también, el desorden llama al orden. Naturaleza orgánica, racional del ser humano. Eso es muy importante. Cuando tenemos equilibrio, sobrevienen los cambios que alteran el orden. Entonces se generan espacios, se generan
posibilidades, dónde meter esos cambios, dónde ajustar el sistema, dónde poder ofrecer diferentes respuestas y maneras. Aquí tengo otra reflexión de su servidor que dice: las sociedades conservadoras procuran la eliminación de las anomalías, mientras que estas últimas cultivan la diversidad y promueven el respeto como un mínimo ético necesario para conformar el nuevo sistema que ha de devenir de la transformación del sistema receptor. Cuando hay elementos que se integran en un nuevo sistema, se pierde el orden. Cuando vivimos la vida como si nada, felices, sin muchas alteraciones, sobreviene una enfermedad familiar, alguien tiene cáncer, se muere alguien, viene el COVID, alguien se rompe una pierna en nuestra familia, nuestra pareja, nuestro padre, lo internan, nuestra madre, una persona cercana a nosotros fallece de cáncer, trastoca el sistema, rompe el orden de la vida ordinaria, de la que nosotros tenemos asimilada como un sistema de orden en la cabeza. Esto altera los sucesos por venir. Ya no hay orden. Ya no podemos decir que esto sigue después de aquello o qué va a venir después de lo que está pasando ahora. Fallece mi abuelo y no sé qué va a pasar mañana, porque todos los domingos íbamos a comer a su casa. Entonces era parte del sistema de convivencia familiar que existiera un núcleo en torno a mi abuelo para generar mis relaciones con mis familiares. Ahora ya no sé qué va a pasar con los domingos porque mi abuelo ya no está, porque ya murió. Entonces me voy a relacionar con mi entorno, con mi familia, con el tiempo, con la semana, con mis obligaciones, con mis actividades, a partir de un microcambio que es la muerte de mi abuelo. Esto nos da la posibilidad de aplicar la filosofía, de aplicar la historia, de aplicar la reflexión, el pensamiento personal a la vida diaria, que es todo aquello que nos genera incertidumbre. En el reel hablamos de la metáfora del cuadro de la gran ola de Casagua. Ahí las olas representan eso. Las olas representan, no sabemos si la siguiente ola es grande o es chica. No sabemos si lo que va a pasar hoy va a cambiar la vida o no. No sabemos si lo que va a pasar mañana va a ser una ola grande o una ola chica para mi vida o para la vida de otra persona. Por lo tanto, una de las cosas de las que habla Escotado y de las que yo concluyo a partir de leerlo, desde mi perspectiva, el único mínimo ético necesario para conformar el nuevo sistema es el respeto. Todos estamos sujetos a esa incertidumbre. Por lo tanto, todos somos susceptibles de cambio en la vida. Los billones que estamos parados, 8 billones de personas paradas en el mundo, somos susceptibles al cambio. Por lo tanto, todos podemos ver alterado el orden de nuestra vida hoy mismo, de los sistemas con los que nos relacionamos. Así, todos tenemos la elección y el compromiso frente a los demás, frente a los otros, para responder o reaccionar. Hablaremos también de Viktor Frankl y de la responsabilidad en el entorno. Y tiene que ver y tiene colación con todo lo que estamos citando ahora. Si todos somos susceptibles al cambio, todos debemos tratarnos con respeto para instaurar el sistema en el que nos vamos a desenvolver mañana, en el que vamos a crear y a recrear la sociedad todos los días. Ya no podemos decir que hay instituciones, que hay cambios, que hay reglas, que hay orden permanente. Ya no sabemos si algo que estamos haciendo hoy, cómo va a terminar mañana. Zygmunt Bauman habla del deporte de la predicción y se manifiesta en contra de la predicción. Él habla de la liquidez, él habla de la modernidad líquida. Él nos comparte conceptos como los cambios en el capitalismo a partir de esta movilidad, de estos microcambios que trastocan los sistemas sensibles y que han llevado
de la acumulación de capital y la producción de satisfactores al consumo desmedido de la sociedad ante sus propios deseos. Todos estos elementos conllevan cómo veo el mundo, cuál es mi idea del mundo, cómo concibo la realidad y cómo me relaciono con ella. Uno de mis autores vigentes, favoritos, predilectos, es Jacobo Grinberg, el cual ha sido malinterpretado, si me permiten la observación, porque él era un científico y todo lo que se habla de la teoría sintérgica no es tan científico como él lo expresó en sus libros. No basta un reel, no basta un short video, no basta una pequeña opinión de alguien sobre una teoría. Este hombre escribió 40 y tantos libros. La teoría sintérgica es un libro de 100 y algo, 200 páginas, y aún así es muy denso. Hay que releerlo varias veces para entender lo que quiere decir él. Olvidémonos de la capacidad de reinterpretarlo, de establecer una perspectiva. Yo tengo leyéndolo 6 años o 7 años y todavía hay cosas que me sorprenden. Y lo que quiero compartir es, la reflexión debe de ser diaria. La modernidad líquida, la liquidez de la que nos habla Zygmunt Bauman, es la que no nos permite, como dice él, entender la futurología como una posibilidad. Es solo un deporte, es solo una actitud frente a lo que pasa y es un ánimo del ser humano por crear historias para vender seguridad, seguridad que es imposible. Ya hablamos de por qué, ya hablamos de los factores de micro y macro cambio, ya hablamos de los sistemas sensibles y es importante entender que hay elementos, hay pequeñas partecitas, hay macro partes que determinan la manera en la que tú y yo vivimos. El tiempo y el espacio, irremediable. Nuestra ideología, nuestra religión, nuestro sistema de valores, nuestra familia, nuestra elección de género, nuestra elección de actividad sexual, nuestra elección de trabajo, nuestra elección de comunicación, nuestra elección de ingesta, qué comemos, qué tomamos, qué hacemos a un lado y qué no. Parecen cosas muy simples, no lo son. Son pequeñísimas partículas en el sistema de nuestra vida, de este tamaño de nuestra vida frente a la existencia, como para obviarlo. Hay personas muy respetables su perspectiva, como Jordan Peterson, como Judith Butler, que ya la señalé, como Adela Micha, para entendernos en otras palabras, como Diego Dreyfus, como todos estos personajes que se crean para producir algo que se comparte en las redes, que nos ayuda, que nos ofrecen técnicas, pero que no nos ofrecen conocimiento para llevar a cabo el cambio nosotros. Nos dicen qué hacer para obtener un resultado. La filosofía no busca resultados. La filosofía busca reflexiones, planteamientos, cuestionamientos, posibilidad frente al orden. Por lo tanto, podemos aterrizar el día de hoy en decir que la incertidumbre es terreno fértil para la voluntad. Y no podemos confundir la voluntad con la libertad. La libertad, desde donde yo veo el concepto y a partir de lo que he tenido a mano, es elección.
No podemos andar por el mundo haciendo lo que nos dé la gana. No podemos trastocar a los demás. Acabo de mencionar como un elemento inamovible, irreductible, el respeto. El respeto a la diversidad. Por eso este espacio de doble 7 se basa, se sostiene y promueve en todo momento el cultivo de la diversidad. Producirá miedos, trastocará creencias, provocará incertidumbre, instará el caos, pero precisamente cuando volteamos a ver la historia hacia el pasado, nos damos cuenta que el progreso de la humanidad, que el devenir histórico hoy, mañana, pasado mañana, se ha dado a través del cambio, de la posibilidad de respuesta frente a circunstancias conocidas o desconocidas que nos desafían, que rompen el orden y que ese rompimiento del orden da espacio, da cabida a propuestas y esas propuestas pueden producirnos ansiedad, esas propuestas pueden producirnos miedo. ¿Por qué? Porque es un miedo al cambio. El confort viene a partir del orden, viene a partir de la ilusión de seguridad, viene a partir de decir, tengo un presupuesto de 5,000 y necesito 1,200 para vivir a la semana. Eso quiere decir que voy a poder vivir 5 semanas de esto, 4 semanas y media con esos 5,000. Pero ¿qué pasa si hay un elemento, un microcambio que trastoca ese sistema? Entonces lo entendemos como un sistema sensible. Por ejemplo, me rompo un pie. Yo no tenía presupuestado el yeso, dejar de trabajar, dejar de moverme, tener que contratar a alguien para que me traslade, un Uber, un taxi. Un microcambio trastoca el sistema y cambia toda la manera en la que me relaciono con los demás y con el medio en el que nos desenvolvemos. Por lo tanto, el respeto es indispensable. El cultivo de la diversidad es el alimento de doble 7. Es una invitación la filosofía, una provocación a seguir adelante, a tener miedo y a sobreponernos al miedo con la voluntad, a tener incertidumbre y a crear, a buscar, a educarnos, a reflexionar, a tener esos 5 minutos de reflexión al día, al poder ver hacia atrás con el ojo de la mente y ver el pasado y escribir en una hoja cómo llegué aquí, qué fue lo que pasó que me hizo llegar aquí. ¿Por qué me divorcié? ¿Por qué puse el cuerno? ¿Por qué me pusieron el cuerno? ¿Por qué aquella persona tuvo cáncer? ¿Por qué tal persona falleció y su fallecimiento causó estos cambios en mi ecosistema personal? Es entonces esa invitación la que hace doble 7 a reflexionar 5, no 5, a reflexionar 7 minutos al día. Música tranquila, sin letra, o incluso cada quien encontrará su alimento de intención, su inspiración para reflexionar. Una buena canción, un artista, un libro, una película, una pintura, las diversas artes que nos inspiran a reflexionar, nos inspiran a entender el mundo y el espacio en el que vivimos. ¿Para qué? Para situarnos, saber nuestro lugar en el cosmos. Antroposofía, Rudolf Steiner. Saber nuestro lugar en la existencia para poder usar de manera responsable nuestra voluntad mediante nuestras elecciones para entonces alcanzar
lo que el ser humano ha venido persiguiendo 500, 600 años, después de la Edad Media, del oscurantismo: libertad, libertad. Yo, como dicen los que les he compartido hoy, soy menos importante, soy menos trascendente que las teorías y el conocimiento que trato de compartir con ustedes, pero es necesario decirles que soy José Antonio Chávez Lamadrid, que utilizo el nombre de José Cala para hacerlo en diferentes idiomas y en diferentes partes más asequible. Son las iniciales de mis dos apellidos, José Cala. Y cada quien va construyendo su sistema. Este es un video podcast que se construye tras bambalinas en un espacio en blanco, que vamos a ir llenando toda esta pared de información y que así vamos nosotros, desde mi voluntad, desde mis elecciones, ejerciendo mi concepto de libertad. Les mando saludos, este es el primer episodio. Vamos caminando, vamos aprendiendo, vámonos dejando tocar por la incertidumbre, vamos poniéndonos creativos y cultivemos la diversidad. Hasta pronto y nos estamos viendo.